Esta columna lo que pretende es conectar cosas que de repente aparentemente pueden estar desconectadas, pero que se conectan desde la cultura, desde el quiénes somos, desde la identidad, desde lo que nos atraviesa como ciudadanos de este país y del mundo. Y elegimos empezar con Sampaio precisamente porque es un creador emblemático de nuestro país, es un creador muy conectado con la naturaleza, en este caso con el río, con el litoral, Claro. con la gente del litoral, y quien le ha puesto el cuerpo, digamos, a su obra, ¿no? O sea, quien escucha la música de Sampaio se da cuenta que nadie que no haya vivido ahí puede haber escrito eso, ¿no? Entonces, creo que era una forma linda como de conectar, como con esa mirada sensible sobre la naturaleza podemos conectar otras cosas que tienen que ver con decisiones cotidianas y que tienen que ver con el mundo que queremos, con el mundo que queremos vivir. Claro, porque de alguna manera a través de la canción, de la música, Aníbal Sampaio le dio, digamos, un lugar, una visibilidad al río Uruguay en este caso, ¿no? Estamos hablando de eso, pero también a una lengua, también a una forma de vivir en relación, ¿no? El hombre, mal dicho, las mujeres, las comunidades, en relación al río, ¿no? Exacto. Aníbal Sampaio no solamente fue un creador de música y de poesía, sino también fue un gran estudioso, por ejemplo, de la lengua guaraní, de la cultura guaraní, de las costumbres vinculadas con esa cultura. Estudió mucho la toponimia, y bueno, y si ustedes escuchan sus canciones, hay muchas que hacen mención a esa lengua guaraní, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de pájaros con nombres guaraníes. Bueno, hizo un libro maravilloso, un librito que encontré. Descubrí que había investigado esto y que había logrado editar un librito con el apoyo de la Intendencia de Paysandú, donde iba investigando por departamentos cuáles son las palabras y los lugares, o sea, vinculados con los lugares, con la fauna, con la flora en lengua guaraní que existen en nuestro país. Entonces, es impresionante cuando alguien lo imprimió y se ve que lo escaneó y lo subió, existe ese librito. Y es impresionante cómo estamos atravesados por esa cultura, ¿no? O sea, muchos de los nombres que usamos habitualmente, ni siquiera nos preguntamos de dónde vienen de ahí. Exacto, y los invitamos a escuchar un poquito la canción, ¿les parece? Una canción que se llama Ki Llororó. Exacto. O en guaraní sería algo así como Ki Llororó. Ahí va, Ki Llororó. En realidad es el canto de un pájaro que se llama Tata Upá, el pájaro. Y es un pájaro que tiene un color grisáceo en su plumaje, y lo que quiere decir Tata Upá justamente es como pájaro. Seguramente porque la canta también Mercedes Sosa. La canta Mercedes Sosa, la ha cantado acá Rubén Olivera, bueno, muchísimos. ¿Les parece que compartimos un poquito de esa canción? Vamos con eso. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tataupa, que lloro, que lloro. Rama que rama,
tanto azul que busca el mar. Tataupa, que lloro, que lloro, que lloro. Tataupa, que lloro. Bueno, allí teníamos la voz de Mercedes Sosa, entonces, en esta canción que escribió Aníbal Zampayo. Pero esto de alguna manera nos va a dar pie para hablar de otro aspecto del río, menos poético, que tiene que ver con esta tensión entre lo que producimos alrededor del río, el impacto que recibe el río con residuos, vertientes industriales, con hasta la polémica actual sobre la colocación, la instalación de esta planta de hidrógeno verde en Paysandú, Moriana. Hay tensiones en ese río. Exactamente. De alguna forma, bueno, partíamos de la obra de Zampayo para entender cómo ese río es inspirador. Hablamos de cultura, hablamos de saberes, hablamos de flora, de fauna, hablamos de historia, de identidad en ese río. Y de repente cuando nos proponemos hablar de repente de los impactos, nos vamos solamente al lado ambiental, ¿no? Uno asocia los impactos con el ambiente y en general también lo asocia con cuestiones que tienen que ver con lo negativo. Pero en realidad los impactos, en esta mirada de triple impacto que estamos proponiendo justamente abordar, tienen que ver con lo social, tiene que ver con lo ambiental, también tiene que ver con el desarrollo económico, pero cruzan la cultura de alguna forma, ¿no? La cultura es quien hilvana, digamos, todo esto, y por eso este río al que le cantó Zampayo, en el que trabajan una cantidad de personas, en el que la identidad nuestra se entreteje, no solamente con nuestro territorio, sino con el territorio de enfrente, ¿no? Esto de que en realidad las barreras son solo políticas, pero el río es uno solo y nos une a Uruguay y Argentina en ese litoral, en esas músicas. En esas músicas tienen que ver con identidades de un lado y del otro. Bueno, hoy este río también está, como vos decís, con temas vinculados con lo ambiental, que complejizan lo ambiental, pero también lo social, también lo económico y también el desarrollo en general de esa zona. Hacemos una pequeña pausa, a la vuelta seguimos con este tema, tratando de enumerar algunas de estas problemáticas y tensiones, y nos vamos con Garzas Viajeras de Aníbal Zampayo, Moriana. ¿Quién no ha cantado esa canción en la escuela, no? La escuchamos. Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Voy a leer un mensaje para continuar conversando con Moriana Peirú sobre Aníbal Zampayo, sobre esta conexión entre Aníbal Zampayo, el río Uruguay, la cultura y la sostenibilidad. De eso se trata este link, esta vinculación, esto que estamos entretejiendo esta tarde con Moriana. Hay una versión de la sanducera Gisela Sosa del Quillororó, que es una revisión exquisita, nos dicen en un mensaje. Apasionante la columna, muchas gracias. De nuevo Rosa, que es la que mandó el mensaje de Gisela Sosa, que dice que vive vive en Paysandú o vive acá en Montevideo. Acá en Montevideo, bueno, pero es salteña y cada vez que escucha El Pescador llora.
llora. Siendo niña conocí a Sampaio porque sufrí el desarraigo y nos manda un abrazo. Muchas gracias por estos mensajes que también dan dimensión a lo que estamos hablando. Moriana, antes de la pausa, dejaste planteadas las presiones, tensiones sobre el ambiente y la biodiversidad que sufre el río Uruguay. Exacto. Sí, este río al que Sampaio tanto le cantó, tanto observó, tanto le puso el cuerpo, ¿no? Con una ternura además muy particular. Creo que es de los compositores que logra transmitir con esos diminutivos que usa, ¿no? Torcasita, ¿no? Esa ternura en sus canciones y esa conexión con el río. Hoy está sufriendo amenazas causadas principalmente por la actividad humana, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de contaminación del agua, de residuos domésticos y agrícolas en el río, de la invasión de especies vegetales y animales exóticos, de la extracción de madera, de la sobrepesca, entonces podríamos hacer foco en un montón de cosas que están sucediendo en este momento, también de dos grandes proyectos que parecen como las dos caras de una misma moneda, pero que están hoy presionando, digamos, en la zona de alguna forma, que ahora vamos a charlar sobre eso, pero solamente haciendo foco en los peces, ¿no? Yo dije, bueno, a ver, vamos a hacer foco solo en los peces. ¿Qué pasa con los peces hoy del río Uruguay? Esos peces a los que les cantó Sampaio, el surubí, el dorado. Y me encontré con que en 2019 investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, en colaboración con técnicos de la CARU, publicaron un hallazgo que no se había estudiado antes en la región, y es que encontraron psicofármacos, analgésicos, antihipertensivos y otros medicamentos de uso humano en los tejidos musculares de sábalos, bogas y dorados. De 17 fármacos analizados en muestras tomadas en 9 puntos a lo largo de 500 kilómetros del río, detectaron 16 en esos peces. Esto sucede porque la mayoría de los centros urbanos de ambas orillas vuelca los efluentes crudos al río, y no tiene un tratamiento adecuado. Unos años más tarde, en 2023, un informe técnico elaborado por la CARU fue más lejos y analizó 138 sustancias distintas en tejidos de bogas, dorados, surubíes y sábalos. Y encontró en el 100% de las muestras compuestos industriales que se usaban como aislantes, lubricantes en transformadores eléctricos y que fueron prohibidos en los años 80. O sea que permanecieron a lo largo de todas estas décadas, hablando de la persistencia de esta contaminación. Exacto, esas sustancias prohibidas hace décadas siguen persisten y en los 100% de los peces estudiados, en el 100%, ¿no? Y después en 2022 la CARU registró que lo que estaba pasando es que las poblaciones juveniles de esos peces, de sábalos, bogas y dorados, no se reproducen más. No encontraron especies juveniles de esos peces. Entonces, un problema grave de extinción, entonces, de esas especies. Exacto. Y de hecho, dieron orden de que, se prohibía la caza nocturna y de fin de semana. Eso fue del 2019 al 2022. No encontraron peces pequeños, digamos, en el río. Claro. Y nos hablabas también, Moriana, además de los peces, de estas investigaciones científicas que dan cuenta de este problema, que hay dos grandes proyectos en marcha que están vinculados al río Uruguay y que de hecho están en debate público en estas horas. Exacto. Por un lado tenemos HIF Global, que es una empresa de origen chilena, que sería la mayor planta de combustibles sintéticos de Sudamérica producidos a partir de hidrógeno verde, con destino a exportación principalmente a Europa. Esa planta estaría analizando instalarse acá. Se estima que la inversión de la planta sería de unos $5.000 millones y que la planta demandaría un consumo estimado de 2 millones de litros de agua del río Uruguay por hora. Claro, ese es uno de los conflictos que genera toda la producción de hidrógeno verde en general, ¿no? El uso del agua es uno de los puntos que los ambientalistas resaltan. Exacto. Y en realidad este proyecto lo que demanda es, implicaba talar 100 hectáreas de monte nativo, después se bajó, digamos, en negociaciones a 33 hectáreas, pero lo que sucedió en 2025 fue que los vecinos de Paysandú detectaron que la empresa ya estaba talando monte,
Y bueno, y fue el Ministerio de Ambiente a constatar este hecho y era cierto, digamos, vio que realmente se estaba talando monte y se le puso una multa a la empresa, una multa de 1.000 unidades reajustables, que son $46.000, que creo que en 5.000 millones Es muy poco. no, es un poquito. El incentivo sí, no ayuda. Exacto. Y bueno, y después, bueno, de ese suceso, si bien la empresa reconoció que la percepción social era negativa, en un principio decidió no moverse y seguir las negociaciones, digamos. Hoy se sigue negociando y bueno, se está evaluando un poco por las presiones tanto de un lado como del otro del río, se está evaluando reubicar la planta. Todavía no tenemos respuesta. Tenemos segura. que ir cerrando, Moriana. Dejanos planteado el otro problema que estás visualizando. Bueno, y el otro no sería un problema, sería todo lo contrario. Bien. En realidad, bien, tenemos como una parte más negativa y otra parte más positiva, que tiene que ver con la donación de un proyecto de islas en el río Uruguay al Estado uruguayo y al Estado argentino para proteger un corredor biocultural, y hablan de corredor biocultural, no solamente biológico, ¿no? Para preservar las identidades, los saberes, las costumbres, la flora, la fauna y todo lo que rodea ese ambiente. Así que lo dejamos planteado y la buena noticia la seguimos.